Hola, bienvenidos al canal Edu Art Print, donde hablamos de arte y diseño. Esto está grabado un par de días antes del 21, porque como buen 21 de noviembre estoy festejando mi cumpleaños, así que mientras vos ves esto, o mientras estás vibrando con el Mundial de Fútbol, yo estoy en una playa frente al mar, sin Facebook, quizás sin WhatsApp también. Um, pero bueno, esto no es un brindis, simplemente es paliar un poco los 33 grados de calor, porque esto es agua tónica, sin azúcar y con un poquito de limón. Es lo que hay. Quizá lo bueno de cumplir 60 años es poder apreciar y saborear esas pequeñas cosas que son así, pequeñas, casi intrascendentes, fugaces, a los que a los 30 no le dábamos bolilla porque, bueno, vibrábamos con otras cosas, con el banquete, el bacanal, otro tipo de placeres. Bueno, lo malo de 60 años es que, bueno, ahora aprecias las pequeñas cosas, esas fugaces, y no te podés quedar con aquel bacanal y esas fiestas y esos placeres. En fin, todo pasa por el lugar de donde se mira, nada más. Pero hablando de miradas, eh, nos reíamos con un grupo de amigos porque me decían que tenía que abrir una sección justamente que se llame Ganando Amigos, ¿no? Por una discusión que tuvimos, una charla que tuvimos en una facultad, donde claro, yo no tengo problemas a esta altura de decir lo que pienso sobre algunos artistas y demás, porque día a día elogio a colegas y a maestros de la historia del arte. Por eso he dicho lo que he dicho sobre Frida Kahlo, que no es un artista que me conmueva, más allá de sus pesares personales. Lo mismo Botero. Ah, vamos. Por eso me decían, ganando amigos. También te hablé en otro video sobre Cándido López, aquel pintor de las batallas, ¿no? De las batallas mitristas y sarmientinas, que tampoco me gustan. Pero claro, uno así va siendo políticamente incorrecto. Pero pareciera que hay que ser prolijo, ¿no? Y siguen con esa blandura, con esa tibieza, algunos este, progres incluso, ¿no? De no despertar al monstruo, no criticar porque eso rompe la unidad, vamos. Vas a llegar a la sepultura porque te van a estar pisoteando con una bota y vos vas a seguir diciendo no critique en función de la unidad. Mamita, despertaos. Eh, no sé, digo todo esto será porque estuve terminando de leer, ya que me había enganchado con la historia de la locura de Foucault, parte uno. Qué fea capa, ¿eh? Qué fea portada. ¿Cómo puede hacer esto el Fondo de Cultura Económica? Bueno, la primera edición creo que fue en el 64. Digo, la había retomado la lectura hace unos meses, porque acá Foucault empieza retomando aquel texto de la nave de los necios, donde en la Edad Media ponían a los leprosos y algunos otros enfermos terminales eh, a navegar en una barca y con un destino incierto, sacándoselos de encima, ¿no? Era la época
que todavía no estaba el sistema hospitalario para concentrarlos ahí. No, se los expulsaba, se los sacaba de encima. Entonces, bueno, así como Foucault retoma a aquel autor de esa novela, de La nave de los necios, incluso al principio del libro lo transcribe textual al texto. Creo que es un buen ejemplo de cuáles son los caminos para profundizar sobre algo. ¿Por qué lo leí? Porque estaba empezando a escribir. Yo no sé si escuchan al perrito caniche ese de mi vecina que me tiene así. No sé si a los 60 tengo derecho a quejarme de ese perro o si tengo el deber de dejarlo correr como dejó correr otro montón de cosas. De personas, no de perros. Tremendo. Bueno, disculpa por la digresión, pero es cotidiana. Bueno, digo, así como Foucault va a estas fuentes, las reconoce, las muestra. Eso tiene un valor porque a nosotros nos posiciona como lectores desde un lugar determinado, nos abre el panorama. Y digo, había llegado a esto, ahí lo engancho, porque había empezado a escribir Asintopías, este cuento largo, que no es novela, porque retomé esa idea que había empezado con el archipiélago de las medusas de generar textos posibles de lectura para gente que no tiene el hábito de la lectura. Sobre todo adolescentes, pero no tan adolescentes. Yo tengo alumnos de 23, 24 años que no leen un libro por año. Peor aún, algunos ni siquiera pueden leer un PDF de 20 páginas que uno le da como obligatorio, como libro de texto. Siquiera eso. Pero más allá del hábito de la lectura, el tema pasa por la capacidad de atención. Otro día vamos a hablar de los audiolibros, que realmente a mí han sido una gran solución en este año, porque tengo prácticamente 1 hora y media de viaje, un poco más, entre que voy a dar clases y vuelvo en el colectivo, y así me voy leyendo entre viaje y viaje, leyendo entre comillas. Voy escuchando un libro. Es decir, entonces no es el hábito de la lectura visual, sino la capacidad de concentración que puedas tener, y eso parte de un interés por un tema, para poder leer, entre comillas, o escuchar un libro. Hay días que sí, a uno le puede dar por ir escuchando música, quiere distenderse, necesita otra cosa, pero es bueno tomar como hábito los libros, sea del formato que fuere. Y había ido a volver a leer a Foucault con esto de la nave de los necios, porque mis personajes de Asintopía en realidad se ambientan dentro de una nave donde ellos han sido expulsados, pero no por leprosos, es por no pertenecer al sistema por otros motivos. Y bueno, te voy dando algunas pautas que me parece interesante. Primero son 6, que en realidad son 5 más 1, ya vas a saber por qué después si lees el cuento, donde los voy describiendo de a poco, y en eso se resume prácticamente la narración hasta que tiene un desenlace, tiene un capítulo final inesperado donde hay una acción y aparece este sexto personaje que no lo teníamos en principio. En cuanto a las posibles lecturas, ya el hecho de relacionar códigos numéricos, ya eso ya te da toda una manera de ver el texto. Después la simbología de los nombres. Yo siempre juego con los nombres. Acá estuve discreto esta vez. Creo que solo hice un anagrama, me los anoté acá. Porque en la bitácora del viaje, cuando los anotan a ellos,
por ser indignos, no les escriben el apellido, solo la inicial. Entonces, esta señora, que es uno de los tripulantes y a la vez pasajeros, son las dos cosas a la vez, se llama Blanca A, la inicial de su apellido, que es el anagrama de bacanal. Creo que es el único anagrama que escribí. Bouchoux es el principal, el francés, que en realidad es un psicólogo metido ahí entre todos estos otros. Éter y Hémera son otros dos. Tlon es otro, Tlon. Y, en fin, al último me lo reservo. Cada uno de esos nombres tiene una simbología, tiene una relación a la vez con otros nombres que han quedado en la historia. Éter es éter, que puede ser masculino o femenino. Hémera es una diosa, en fin, y así. Ya relacionando esos nombres y puestos en el contexto de cómo aparecen y qué es lo que hacen, ahí tenés otra relectura de este cuento, que exprofeso lo quise hacer breve, solo 7 capítulos, donde me quise desprender de cualquier tipo de literatura más barroca o oscura, ser más sencillo, porque ya te digo que quiero recuperar esta posibilidad de que el texto sea leído por personas que no tengan el hábito a la lectura, y ahí está el mayor desafío de poder atraparlos, es decir, de que tengan el interés de llegar hasta el final. Y de que una vez en el final se sigan haciendo preguntas. Porque esto va a develar, ¿sí?, algunos interrogantes que van sucediendo, y al final cierra el círculo. Pero a la vez quizá se empiece a abrir otro. Es así como la definición del mandala, ¿no? Para otras culturas sería la definición del Dios también, ¿no? Que decía que es un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Traducción, ¿por qué? Porque si vamos poniendo un punto central, a la vez la circunferencia se va corriendo y así podemos generar distintas figuras. Esto ya es geometría sagrada, como por ejemplo la flor de la vida, la semilla de la vida, etc. Y la relación 1 y 6, que también puede ser 1 y 5, y suma 6, en fin. Todo se va dando en una lectura paralela a la trama de la historia, del léxico. El léxico que está en la superficie, digamos, ¿no? Empieza con un 1, después viene una dualidad, el 3, y hasta que se forma la tetraquis. Con los textos, con los personajes. Esto te lo estoy narrando como la cocina de este arte de escribir, o por lo menos este juego de la escritura de ficción. Y ahora que dije superficie, está muy ligado a esto. Primero, por esto que te digo, de ser profundo es reconocer cuáles son las fuentes de uno, porque ¿qué pasa? Las generaciones actuales, y hablo de esto del no hábito por la lectura, que yo te diría por el conocimiento de muchas cosas, no reconocen el pasado porque no quieren aprenderlo. Y no quieren aprenderlo porque no les interesa. Entonces, ¿qué pasa? No puede justificar la no historia. Que existió un Foucault, que existió un Nietzsche, un Kant. Entonces, cuando escriben algo que creen tener la verdad revelada, por ahí hay un montón de ñatos que ya te lo dijeron hace siglos. Porque te puedo remontar a la edad antigua, a etruscos y sumerios,
Entonces, eso es nadar en la superficie. Y ahí también hay otra lectura de este breve cuento, que es esto de la superficie y la profundidad. La superficie sería nuestro presente. Viste que yo insisto bastante en esto del siglo de la superficialidad, donde nos ha llevado, donde nos ha metido, donde es un mundo del revés, donde vos creés en una verdad que en realidad no es la verdad. ¿Por qué? Porque es la cáscara, es la fachada, es el título del diario. Leía hace un par de días a 4 columnas los diarios y los diarios en internet y cuál actualizaba más rápido. Los misiles rusos que habían caído en Polonia y ya pensaban en que iba a ser la OTAN, Tercera Guerra Mundial. Muchachos, los misiles rusos fueron lanzados desde Ucrania. Después se tuvo que decir la verdad. Y en ese lapso entre la noticia bomba y la verdad, pasaron más de 24 horas donde te invadieron con mentiras, con que esos misiles eran rusos. Ahora, hay mucha gente que se quedó con eso. Del otro ni se enteró, y si se enteró de la verdad, no la cree. Y no la cree porque no quiere creerla, porque está aferrado a su ideología. ¿Y por qué tiene tanta potestad la ideología? Porque te enfrentan con el que piensa distinto que vos. ¿Para qué? Para que te quedes en tu tribu. Tu tribu es de los que piensan igual. Ya no se aceptan libres pensadores. Ya no se acepta un artista que tenga la libertad de criticar a Frida Kahlo o a Guayasamín. Todo bien con Guayasamín, pero siempre hizo lo mismo. Y eso es lo que yo critico. Vamos, ya te lo nombré a Botero. Entonces todo tiene que ser así, normadito, las normas, la normalidad, ¿sí? Foucault y la locura. Muchachos, te están haciendo jugar un partido de fútbol sin arcos. Todo en el medio, sin goles, sin offside, no, sin conflictos, sin dialéctica. Y así no va. Entonces esa ancha avenida del medio que ajenos y propios han defendido y algunos defienden todavía, es la blandura que nos lleva a estar anestesiados, nos ha ganado hipnos, como yo te decía, ¿no? El Dios que vino a hipnotizarnos. Esa superficialidad, ¿sí? Esa falta de profundidad, genera ese cerrarse en tu tribu y quieras o no, estás discriminando. Ahora, eso en principio viene de arriba, ¿sí? Del poder que ha sofisticado su sistema. Porque antes había un panóptico, ¿sí? En el medio, siguiendo con Foucault, que todo lo dominaba y lo vigilaba, ¿no? Y todas las celdas estaban alrededor de ese panóptico. Ahora no se necesita el panóptico. Ese vigilante lo tenés vos, se llama teléfono celular. Ahí tenés toda tu historia, hasta tu historia íntima. Pero ni siquiera eso se necesita. Tus propias acciones. Vos mismo sos tu propio verdugo. Sos el que se autoflagela para rendir, para cumplir. Y después viene el discurso de los coaching. Y dale que vos podés. No, vos no podés fallar. No, vos no sos malo, vos sos el mejor. Y sí, y matate para llegar, porque vas a llegar. Cuando llegaste estás hecho pelota. No servís para nada. Ah, pero llegaste. ¿Para qué? Esa es esa superficialidad que pareciera profunda. ¿Por qué? Porque es intensa, porque vos te vas superando a vos mismo. Mentira. Estás rodando en la ruedita del hámster.
equivocarse quizás sea el camino. Y entender que se puede uno equivocar, que puede cometer errores. O hacer cosas no para ganar más o superarte. ¿Para qué? La superación viene sola, con el placer de hacer. El placer también de pensar, de reflexionar. ¿Sí? Con esto te decía a los alumnos que no leen, claro, ellos hacen, producen, y producen y lo quieren terminar. ¿Por qué? Porque tienen la urgencia del mismo sistema educativo que les exige otra demanda, otra consigna. Entonces lo que quieren hacer es terminar para poder empezar la otra y llegar a tiempo. Es una carrera, claro, así se llama, ¿no? Las carreras formales, carrera de medicina, carrera de diseño, carrera, estás corriendo. No, que sea un navegar plácido por un lago que no tiene corriente y que vos remás. Remás, nadás o te dejas ahí ir por la quietud, por el silencio. Habría que leer un poco más el Tao Te Ching también, de paso. En fin, El aroma del tiempo es otro libro que te puedo recomendar hablando de esto del demorarse, ¿no? El demorarse que decía Heidegger. El aroma del tiempo es de Byung-Chul Han. No es actual, es uno de los primeros que escribió, creo que el segundo, pero es uno de los que más me gusta. En fin. Mira, bueno, consulto varias cosas. Mirá lo que es esto. Este lo traje de todo el Mayo francés, todos los grafitis del Mayo francés. Pero como lo compré en Milán, está en italiano. No entiendo nada de italiano, pero me esfuerzo por interpretar, ayudados por las imágenes. Y de paso es un ejercicio para la mente. No consigo buenos resultados, pero me gusta esforzarme para entenderlo. Es divertido, es como hacer un crucigrama de última y de paso estoy consumiendo arte. Ahora, esto sí era potente, más allá de los afrancesados y de lo europeizante que podía ser el mayo francés y si te pones a desmenuzarlo. Pero, aquí sí había fuerza, aquí sí había todo un movimiento que venía desde abajo. Estos sí eran grafitis o stencil que realmente valían la pena. Digo porque hablando de estos pseudo progres, bueno, seguimos ganando amigos, ya te nombré a varios. Hay un tal Bansky, ¿sí? Al que le hacen tanta prensa, y él se vende así como el gran transgresor. No sé, míralo bien y míralo con ojo crítico desde el punto de vista estético. Vamos. Deja mucho que desear, no me parece relevante para nada, no me parece distinto a nada, no me parece interesante. Encima me parece muy falso. Porque con eso de taparse la cara y no querer revelar la identidad y no sabemos si es uno o si son muchos, si es un grupo y al principio aparecían así, eso ya lo había hecho el grupo Pichação en Brasil, pero hace como 20 años que aparecían los grafitis que ellos hacían de madrugada, entonces el paulista que iba a la oficina se encontraba con eso de golpe en lugares imposibles, ¿sí? En la altura de edificios. Este Bansky empezó, no te olvides, pintarrajeando ovejas, vacas, pero literalmente, pintándolas con pinturas que son tóxicas. Y después se la quiere dar de gente que está contra el sistema. No, bueno, ¿por qué te pueden llegar a vender eso? ¿Por qué compras eso? Porque vivimos en esta superficie. Si tuviésemos algunos elementos profundos y nos diéramos permiso para pensar, para cuestionar, para contradecirnos a nosotros mismos incluso y volver a referenciar las cosas, no nos venderían un Bansky así nomás. Tal vez te quedarías con un manifiesto. En fin. Obvio, esto va derecho a la lista del canal. Te invito a reflexionar. Espero no crear una que diga cómo ganar amigos.